Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Vanessa Escoda y conmigo se encuentra mi compañera Fabiana Trujillo. Hola Fabi. Hola, Vane. Juntas les damos la bienvenida al episodio 13 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reunimos cada 15 días para hablar sobre algún libro, de su autor o autora, y también conversamos sobre las rutinas y los rituales de creación que han adoptado estos autores, así como novedades dentro del mundo de la literatura, y siempre nos gusta terminar con recomendaciones, ya sea un libro, una pieza musical, una película o una serie. Nos pueden encontrar en Instagram como tribulectora.cdl o nos escriben a nuestro correo electrónico tribulectora.cdl@gmail.com. En este episodio vamos a conversar un poco sobre una temática o un género del que ya también dijimos algunas cosas cuando estábamos conversando en el episodio anterior sobre los elementales, que tiene que ver con el gótico sureño. Y en esta ocasión lo vamos a enfocar dentro de dos cuentos, uno del autor muy conocido William Faulkner y otro cuento de la autora Eudora Welty. Clancy cogió la bandeja y dejó a Gerald con la cara tapada. A ellos no necesitaba mirarles la cara. Eran sus caras las que se interponían. Bajó precipitadamente a la cocina y empezó a cenar. Los rostros de ellos se interponían entre el suyo y el de otra persona. Eran sus caras las que habían irrumpido hacía mucho, entrometiéndose y ocultando otra cara que la miraba a ella. Y ahora era difícil recordar su aspecto, o cuándo la había visto por primera vez. Debió de ser cuando ella era joven. Sí, en una especie de glorieta, y ella se había reído, se había inclinado hacia adelante, y la visión de aquel rostro tan pequeño como los demás rostros, el del niño confiado, el del viejo viajero inocente, incluso el del barbero codicioso y el de Letty, y los de los otros vendedores ambulantes que llamaban uno tras otro y se quedaban en la puerta sin que nadie contestara. Y sin embargo, distinto, sin embargo, mucho más. Aquel rostro había estado muy próximo al suyo, era casi familiar, casi inaccesible. Y luego el rostro de Octavia se había interpuesto bruscamente, y en otras ocasiones el rostro apopléjico de su padre, el rostro de su hermano Gerald y el rostro de su hermano Henry, con el agujero de la bala atravesándole la frente. Era solo porque se parecían a una visión, por lo que examinaba los rostros secretos, misteriosos, nunca repetidos, que encontraba en las calles del pueblo. Pero siempre había una interrupción.
Si alguien le hablaba, ella huía. Si veía que iba a encontrarse con alguien en la calle, ya se sabía que se escondería enseguida detrás de algún matorral y se pondría una ramita delante de la cara hasta que la persona desapareciera. Y cuando alguien la llamaba por su nombre, primero se ponía roja, luego blanca, y era como si se sintiese defraudada, según comentó una señora en el almacén. Además, cada día estaba más asustada. La gente se daba cuenta porque ya nunca se arreglaba. Durante años, de vez en cuando, salía con lo que ella llamaba el modelo, todo verde cazador, un sombrero que le caía redondeándole la cara como un cubo, un vestido de seda verde, incluso zapatos verdes de puntera afilada. Si hacía buen tiempo, llevaba el modelo todo el día, y a la mañana siguiente volvía al vestido de manga corta y al sombrero viejo atado a la barbilla, como si el modelo hubiera sido un sueño. Hacía ya mucho tiempo que Clayty no se ponía aquel vestido para salir a la calle. A veces, cuando una vecina, intentando ser amable o solo por curiosidad, le preguntaba su opinión sobre algo, por ejemplo, un tipo de punto de ganchillo, ella no escapaba, sino que, esbozando una sonrisita angustiada, decía con voz infantil, «Es bonito». Sin embargo, añadían siempre las señoras, ya nada que procediese de la casa de los Farr era bonito. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Escuchamos un fragmento de el cuento Clytie de la autora Eudora Welty. Y creo que vamos a empezar por esta autora. Vamos a empezar como siempre comentando algunos de los datos más relevantes o significativos de su biografía. Entre esos está algo que la une con William Faulkner, que es el hecho de haber nacido en el mismo estado, el estado de Mississippi. Ella nació allí y vivió ahí toda su vida hasta su fallecimiento. Y en los años 30 se dedicó, de hecho, no a la literatura ni a la creación literaria, sino a la fotografía. Pero más adelante se pudo percatar de que quizás no era esto a lo que ella se quería dedicar, sino que más bien había descubierto su talento o su potencial en la literatura. Más adelante, en 1941, ella publicó su primer libro de relatos que se llama Una cortina de follaje, y este primer libro fue la que la consagró como una de las nuevas voces de la literatura norteamericana. Además de esto, tiene algunos premios, entre ellos un Pulitzer que ganó en 1973 por la novela La hija del optimista. Además de dedicarse a escribir cuentos y novelas, ella también dedicó tiempo a la crítica literaria y de hecho cuenta con una autobiografía, un ensayo biográfico, podríamos llamarlo también, que se llama La palabra heredada, mis inicios como escritora, que se publicó en 1983. Bueno, Fabi, después de esta introducción biográfica sobre Eudora Welty, vamos a conversar sobre el cuento que escuchábamos recién, al menos un fragmento, el cuento Claytie. Es un cuento plagado de blancos, de espacios en blanco, ¿sí? El cuento que escuchábamos. Eh, Hay cosas que sabemos, pero hay muchas que no sabemos. Por ejemplo, la hermana de Claytie, que se mencionaba allí, es Octavia, y ella viste luto, pero no Sí. sabemos por quién guarda luto.
Hay otros silencios, como pasa, por ejemplo, con la historia del hermano Gerald, que es alcohólico, abusador y que vive recluido en su habitación al menos gran parte del día hasta que llega el momento de salir a tomar. También tenemos el caso del padre paralítico, el padre paralítico al que le prohíben cualquier tipo de visitas. Una de ellas es, por ejemplo, la de la cocinera, a la que despidieron en el momento en que él enfermó y quedó postrado. Y hay un par de secretos más que son los que más remueven nuestras teorías, que es el hecho del suicidio de su hermano. Como escuchábamos recién, lo poquísimo que sabemos es que se suicidó disparándose en la cabeza, el caso de Henry, y de la madre, a la que no se nombra en todo el cuento. Sí, sí, sí. Y que de hecho nos hace pensar quizá en el luto de la misma hija Octavia, ¿no? Y un poco en la relación que ella pudo haber tenido con el padre que por alguna razón la cocinera no puede visitar. Es todo muy sospechoso, toda esa Sí. relación familiar. El Sí, caso de Octavia también es interesante porque no hay una madre, pero Octavia es como la figura femenina de poder dentro de la casa, ¿no? sí, ella lo es. Es como el reemplazo de la matrona tal vez o de la madre, la figura que dirige este hogar. Y en este fragmento que leíste, que es una de las partes que más me gusta del relato, se puede, con los signos que nos dan, se puede llegar a entender bastante de la situación de esta familia y cómo la agobia su relación actual, es decir, el estado en el que se encuentra su familia. Y de nuevo retomamos el tema del gótico sureño, ¿no? Es una de estas familias que en algún momento mantuvo cierta imagen, cierto prestigio y reputación, pero que lo ha perdido y que la decadencia está cada vez más consumiendo. Y es una familia que al parecer por esta misma razón, que es una de las razones que creo que vamos a encontrar también en el siguiente, cuando comentemos el siguiente cuento, el de Faulkner, vamos a poder darnos cuenta de que la imagen es tal que se quiere mm, preservar como alguna vez fue. Y creo que de ahí surge esta necesidad de Octavia de mantener las cortinas completamente cerradas, todas las puertas, es decir, todo hermético en la casa de ellos, sin que haya ningún vestigio para que alguien pueda, eh, no sé, ser intruso con la mirada, ¿no? Y a mí me parece que Clytie, ella todavía está tratando de conectarse con el pueblo. Sí, hay como una búsqueda de ese exterior y también le Ujú. tiene terror a Octavia, porque hay un momento en el que verifica si las ventanas están cerradas para que no entre la lluvia y ella Sí, dice que Octavia podría tomar esto como una violación del hogar, como si el exterior se estuviese metiendo, ¿no? Que es un ujú. poco lo que uno siente, como que es uno de los elementos del gótico sureño, que estas familias, como decías vos, aristocráticas, pero en decadencia, se han ido cerrando sobre sí mismas de manera hermética y Clayton es como todavía ese puente con el exterior. Y es interesante que mencionaras lo de la lluvia porque algo curioso de este relato es la presencia del agua, de la lluvia. No estoy muy segura de cuál será el efecto o el simbolismo quizá detrás de esta lluvia, pero está presente y de hecho el mismo nombre de Clytie, investigando un poco, descubrí que su nombre traducido al español podría ser Clitia, que de hecho es un nombre que le pertenece a una ninfa del agua. Y pareciera que Clytie disfruta mucho o disfruta de esos momentos en los que está bajo la lluvia, de los que ella podría decir que es ella misma o trata de ser ella misma, aunque sabemos que tiene pues claramente alguna especie de desequilibrio mental, ¿no? Que es algo también que la va a conectar un poco con nuestro siguiente personaje, pero como tú dijiste, Vane, ella es el puente o ella trata
recuperar esa conexión, de mantenerla, aunque se le dificulta claramente. Y hay todo un asunto con los rostros. ¿Cómo tú ves como ese tema? Yo al principio pensé que cuando hablaba de los rostros que se interponían entre ella y ese otro rostro, esa otra cara que la miraba, al principio pensé que hablaba de algún pretendiente, porque me hizo pensar en el cuento de Faulkner, en Una rosa para Emily, en cómo el padre nunca consideraba a nadie suficientemente bueno para su hija y le espantaba a los pretendientes. Ujú. Pero a medida que uno lee y avanza en el cuento, se da cuenta de que el rostro que ella ya no puede ver es el de ella misma. O sea, al menos a mí me parece así. Por ahí es una interpretación personal, ¿no? Pero ella dice que le era difícil recordar su aspecto, cuando la había visto por primera vez, podía ser cuando era joven. Y dice que estaba en una especie de glorieta, se había reído, se había inclinado hacia adelante y la visión de aquel rostro tan pequeño como los demás, bueno, ese rostro era el que ella había perdido porque siempre se interponía el rostro de Octavia, el de Gerald, el de Henry, el de su padre. Y en ese listado de rostros que se interponen tampoco aparece la madre, ¿no? Sí, 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 ¿verdad? Sí, no está ahí. Y yo también creo que es el rostro de ella el que al parecer ha perdido, lo cual también ya podría, no lo sé, si alguien que sea, por ejemplo, psicólogo, creo que claramente podría ir atando ahí algo, porque ella no puede como encontrarse a sí misma. Esto también me lleva al tema de Narciso, del mito de Narciso, específicamente esa parte en la que ella ya se observa, observa su reflejo en el agua, ¿no? De este como tanque, o no sé cómo llamarlo. Es como una especie de mito invertido, a mi parecer, ¿no? Pero también que tiene algo así como una especie de, no sé, no es una elección, pero es una consecuencia de alguna manera, ¿no? Narciso también busca, pero él busca por otras razones que son, no sé, su belleza o su ego, etcétera. Clytie busca un poco ya como con cierta, no sé si decir locura o un poco una desesperación por encontrarse a sí misma, por regresar a una época en la que fue tal vez más feliz, más estable. Esa es un poco mi interpretación. Sweet peaches, where you been all day? Love your peaches, mama. Where you been all day? Wanna taste your peaches. Why you stay away? Ooh, shoot, mama, lying under your bed. Ooh, shoes, mama, lying under your bed. Who's been eating your peaches? Oh, you know they should be mine instead.
can your peaches, mama? Best I ever had. Y si te parece, Fabi, acá hacemos el puente con el otro cuento, el cuento de William Faulkner, brevemente porque ya Faulkner lo conocemos bastante, ya se ha hablado bastante de él. Sí, Comentamos que, al igual que Eudora Welty, nació en el estado de Mississippi, en Oxford, murió en 1962 y después de haber participado como piloto de la Fuerza Aérea Británica durante la Primera Guerra Mundial, publicó su primer libro de poemas, su primera novela unos años después, La paga de los soldados, y hace una especie de viaje de recorrido por Europa que lo lleva a crear novelas como, bueno, algunas de sus más conocidas, ¿no? Como Absalón, Absalón, Sartoris y El ruido y la furia. Premiado él con el Premio Nobel de Literatura en 1949. También publicó ensayos, poemas, cartas, obras teatrales y colaboró en guiones cinematográficos. Y bueno, dicho esto sobre William Faulkner, vamos a conversar sobre el cuento Una rosa para Emily, ¿sí? Un cuento dividido en 5 partes que nos va mostrando de a poquito un secreto que se esconde también detrás de las paredes de una de estas casas de la aristocracia sureña, venida menos. sí, sí, sí. Y aquí también de nuevo regresan los secretos. Quizás aquí hay como más pistas que nos permiten en el final del cuento poder unir todas las piezas, pero de todas maneras se, se narra a partir del secreto, ¿no? Del secreto que sostiene este personaje, que es Emily, que es el personaje principal, también personaje femenino como lo es Clytie, también, como dijo Yavane, parte de una familia aristocrática. Y todo esto transcurre en un pueblo que se llama Jefferson. Y también algo que me atrajo de esta historia es la manera en la que está narrada. El narrador de esta historia es un narrador colectivo. Y al menos en mi caso, yo no sé qué tantas historias había leído como estas narradas de esta forma. Un poco me recordó también a los relatos de Borges en el sentido de utilizar como un rumor o una leyenda, un mito. Y aquí se utiliza precisamente eso, la historia de esta mujer conocida por el pueblo y una mujer que todavía sostiene su tradición de su familia aristocrática y de sus privilegios. Y es una mujer que le cuesta al pueblo poder abrazar enteramente el progreso, ¿verdad? Sí, como vos decís, en este cuento vemos una tensión que también es típica del gótico sureño, que es la tensión entre lo nuevo y lo viejo, el norte y el sur. Emily Grierson es como la última gran dama sureña que guarda sobre sí o que representa para el pueblo los valores del sur y que al momento de morir es vista como un monumento, ¿sí? Un monumento que cae. Y así lo describe este narrador plural que es el pueblo, que dice que al momento de morir Emily visitan la casa los hombres para presentar sus respetos a este monumento caído y las mujeres para ver qué es lo que había detrás de esas paredes que tantos secretos escondían. Es verdad, y hay una parte en la que mencionan, se describe cómo ella era una carga de alguna manera, y voy a leer esta cita porque creo que es bastante útil ahora. Así fue pasando de generación en generación, querida por todos, ineludible, inexpugnable, tranquila y perversa. Me parece que atina con cada uno de los adjetivos Faulkner, es decir, en cada uno hay algo que podemos obtener de este personaje. Pero como ya habíamos dicho de Clytie, le sucede algo parecido a Emily. Su familia, bueno, entra en una decadencia y también ella tiene una figura dentro de su familia que es la que bloquea o impide que ella pueda ser más independiente o que pueda
simplemente relacionarse con los hombres, en este caso, que es su padre. Su padre que aquí en la historia, no sé si eso sea un gran spoiler, no está vivo su padre, pero la figura de su padre permanece y la sigue a ella, ¿sí? Marca su vida, es decir, después de eso pareciera que ella no pudo más rehacer ese esfuerzo de encontrar no sé, un posible noviazgo, una relación. Y aquí también esto nos lleva a hablar un poco sobre este personaje que viene del norte, que también va a marcar un contraste, que es Homer Barron, que es un trabajador, con el que ella va a mantener una relación, de hecho, que va a ser un poco escandalosa para algunos, precisamente por las tensiones que hay todavía con respecto a el norte y el sur. Sí, y va a llegar este trabajador que, como vos decís, representa la modernidad, eh, representa el cambio respecto de las tradiciones del sur de Estados Unidos. Al principio es interesante cómo el pueblo va acompañando este noviazgo, un poco escandalizados, pero después cuando saben que se van a casar, les parece que está bien, qué bueno por Sí. Emily, porque en cierta forma sienten un poco de pena por Emily, por su situación, porque muerto el padre, muchos supusieron, como vos decías, que ella iba a encontrar un novio, se iba a casar, pero también lo dice Faulkner en un fragmento del cuento y lo dice de una manera genial. em, Cuando muere su padre, que era el que se interponía entre ella y sus pretendientes, ella se aferra al padre, que fue el que le imposibilitó realizar su vida, ¿no? Tiene estas cuotas un poco tétricas en las que todo el rumor de que había muerto el padre estaba en el pueblo y tuvieron que obligarla a ella a que entregara el cuerpo amenazándola con ir con la fuerza pública a retirarlo porque ya habían pasado varios días y el cuerpo seguía ahí, ¿no? Sí, y eso también es una manera de ya como darnos una especie de premonición, de presagio de lo que más adelante sucede. Y eso también de alguna forma me recordó, no sé, a cómo se construyen también los guiones del cine, ¿no? Cómo todas estas historias deben tener como una construcción en lo que van a tratar de contarnos más adelante, pero todo tiene que estar de alguna manera, no dicho, pero sí presente, para que al final la recompensa para nosotros los que lo leemos o lo vemos sea más gratificante. Y en este caso lo es, porque con ese dato y con lo que leemos sobre lo que sucede, nos prepara y nos va adentrando más en la psicología de Emily. Sí, y esto que vos decís, la psicología, pensaba en cómo lo mencionaste antes con respecto a Clayty, la presencia de algún desequilibrio mental, no sabemos cuál es exactamente, pero en el caso de Emily también se presenta en forma, si se quiere, de fantasma, por ejemplo, cuando le insiste al pueblo, bueno, hay una generación nueva gobernando en el pueblo, eh, gente más joven que Emily, que ya no tiene consigo todos estos valores sureños, y ella les insiste en que ella en ese lugar no paga impuestos porque el coronel Sartoris eximió a su familia de hacerlo hace muchos años, y como única respuesta, cuando le exigen que pague los impuestos, como única respuesta ella es, vean al coronel Sartoris, que ya está muerto, ¿no? Y sin hacer hincapié en este elemento sobrenatural, porque tal vez no lo haya, pero ella trae del pasado estos fantasmas, ¿no? Que es un poco una de las cosas del gótico. El fantasma a veces puede ser el fantasma como puede ser, no sé, en otra vuelta de tuerca de Henry James, o también puede ser este pasado persistente, este pasado que regresa al presente, que en este caso es el pasado preguerra entre el norte y el sur, ¿no? Por último, para cerrar un poco esta historia, quería preguntarte, bueno, hay muchos detalles que no hemos compartido para que no, no haya el spoiler de toda la historia, pero es interesante que se hayan escogido personajes femeninos para ambas historias. A mí me pareció. ¿Por qué crees, Vane, que esa haya sido la elección de Faulkner?
Esa es la Pregunta pregunta a de... a la que no tengo respuesta, porque en el caso de Dora Welty me parece como más lógico, si se quiere. Pero en el caso de Faulkner, yo creo que tiene que ver también con una visión de la mujer como contenedora de los principios Ujú, morales de una sí, sociedad, ¿no? Puede ser que sea por ahí. sí, sí, es verdad. Creo que tiene que ver con eso. Eh, Quizá el hecho de que las mujeres hayan estado un poco más inmersas en el hogar y en ciertas tareas más domésticas, más de la rutina, de la comunidad, permite explorar más ese tipo de situaciones dentro de una tradición o de un momento histórico. Sí, y la otra pregunta que propusiste cuando armamos el programa era ¿por qué el relato se llama Una rosa para Emily? Si en ningún momento nadie le regala rosas a Emily. Y me adelanto y te hago la pregunta a vos. ¿Por qué? ¿Por qué el Sí, relato se llama Una rosa para Emily? Para vos, Fabi. para mí creo que tiene que ver con, bueno, pienso en dos momentos. Pienso en quizás el cortejo entre novios y cómo a ella se le impidió vivir esa experiencia en su juventud. Y creo que esa parte por ahí podría interpretarse así como el hecho de que por su padre ella no pudo haber disfrutado de este tipo de cortejos, como recibir una rosa y sentirse halagada por un hombre. También lo veo también desde la parte de su muerte, porque empieza el relato ya con su muerte, y me hace pensar, aunque no se describe en la historia, de cómo cada uno de los miembros de esta comunidad, de esta ciudad, eh, ha conocido la historia de Emily, y quizá cómo en los funerales por lo general se comparten rosas, ¿no? Se comparten flores. Entonces Claro, creo yo que siempre hay algo como un poco del afecto representado en entregar una rosa, que creo que eso fue lo que ella no pudo recibir, no pudo recibir y encontrar ese afecto ni por su padre de la mejor forma, ni con sus pretendientes, si los hubo en algún momento, que no fue nada fructífero, ni tampoco con las pocas relaciones que tuvo con los hombres. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. bueno, llegamos al momento de hablar sobre los rituales de creación. Lo interesante es que, por ejemplo, Eudora Welty escribió un libro acerca de su trabajo de escritura, de sus rutinas y demás. Entonces, además es un libro que está disponible porque hace muy poco tiempo se editó en español. No sé si es edición o reedición, no estoy segura ahora. En cuanto a Eudora Welty, ahora que estábamos conversando sobre los rituales de creación, tiene que ver más bien con el proceso de revisión de su escritura, que ella aseguraba que era una de las partes más tediosas, más laboriosas del proceso en sí. Y creo que es verdad, el revisar, el releer, tener que reorganizar y todo este red de muchas cosas puede tomar mucho tiempo, pero en el caso de ella, para ella se hizo más conveniente o más útil poder visualizar toda su historia. Entonces lo que ella hizo fue que de alguna manera lograba convertir las páginas de lo que estuviera escribiendo en una especie de rollo largo, ¿sí? Y este lo iba a colocar sobre una pared, o si en algún momento ya llegaba a ser muy extenso, muy largo, tendría que utilizar otras superficies, la superficie de la cama o de otras paredes, puertas que hubieran disponibles. Pero la idea es que ella utilizaba alfileres para unir estas piezas, de tal forma que cada una de estas hojas, aunque formaban parte de un todo, eran también reorganizables, ¿no? Y esto a ella le permitía ver mejor la historia
y encontrar cuáles eran las partes que necesitaban mejorías o quizá necesitaban ser repensadas en su orden. Algo interesante que ella dice se encuentra en una carta que le escribió a un amigo de ella, y aquí ella menciona: cuando las historias se hacían demasiado largas para la habitación, las subía a la cama o a la mesa y las prendía con alfileres, y entonces era cuando mis peores historias eran como colchas de retazos, casi que se podían leer en cualquier dirección. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Muy bien, ahora hemos llegado a nuestra última parte, la parte de nuestras recomendaciones. Y para empezar, bueno, repetir un poco ya un título del que Vane habló y que mencionamos al principio, que es La palabra heredada, que es de Eudora Welty, que es este libro autobiográfico, ensayístico, que reúne experiencias del proceso de escritura de esta autora y que de alguna manera puede servir también para quienes están en en esta misma aventura de escribir. Sí, es un libro editado recientemente en español por la editorial Impedimenta. Otras recomendaciones, ya en el terreno de la ficción, La balada del café triste de Carson McCullers. Otra vez, algunos elementos comunes con Una rosa para Emily, con Clytie. Hay una ruinosa casa de un pueblo del sur de Estados Unidos. Hay una mujer central, que es Miss Amelia. Es una mujer rica, alta, solitaria, de carácter muy fuerte y que no le tiene miedo a los hombres en un mundo bastante masculino, por otra parte. Hay muchos secretos, cosas que no se sabe de ella, salvo que estuvo casada por 10 días y ahí se terminó todo con su esposo. Y es precioso. Lo leí hace poco. No es, en realidad es un cuento, una novela creo que sería, súper recomendable. La balada del café triste, muy bien escrito. Por además una de las figuras centrales del gótico sureño, que es Carson McCullers. Otro cuento de William Faulkner podría ser Septiembre seco, aunque hay un montón de cosas de Faulkner para recomendar en esta línea, pero bueno, Septiembre seco es un cuento que narra la historia o un rumor sobre un negro del que no sabemos mucho más que un nombre, que puede ser él o no, un rumor de que violó a la señorita Minnie Cooper. Tampoco se sabe si fue una violación, ¿sí? Pudo haber sido un insulto, pudo haber sido una mirada, tampoco eso llegamos a saberlo nunca. Pero lo que importa, y dejan en claro los habitantes blancos de este pueblo, es que es un negro, y un negro no puede hacerle eso a una mujer blanca. O sea, es un cuento de Faulkner centrado en la tensión racial, que también es otro elemento del gótico sureño. Y por último, El ruido y la furia. Es un libro que hay que abordarlo casi con fe de que en algún momento vamos a entender. Pero sí, Sí. en algún momento vamos a entender. Al principio no será fácil, pero Y también creo que es una de estas obras que reúne muchos de estos elementos de los que ya conversamos también, ¿no? Personajes que ya han estado presentes en otras historias de Faulkner, pasiones no sé, o sea, psicológicas, por decirlo de alguna manera, que llevan a los personajes también a muchas situaciones. Y también es toda una familia compleja. Estoy tratando de recordar ahora un poco a Quentin, o sea, pensando en ellos, ¿no? En Cady, en Benji, Benjamin. Sí, sí, claro. sí. Y que ese personaje también, el de Benji, es personaje creo que interesante, ¿no? Fuerte también por cómo es construido, pero sí, creo que hay un montón de Faulkner contenido en esta obra.
Bueno, yo había dicho por último, pero no es por último. En realidad tenemos una recomendación más que es, al menos en cuestión de libros, A Sangre Fría, la novela de no ficción de Truman Capote, que a pesar de ser justamente un documento periodístico, podríamos decir, de lo que se consideró el nuevo periodismo o el periodismo narrativo, también tiene muchos elementos de este sur de Estados Unidos presentes. Y ahora, bueno, Fabi, hacé los honores vos de presentar. Nuestra recomendación de series y películas de hoy, que ya a un punto se va a convertir en un meme sobre nosotros. Pero vamos a recomendar, para sorpresa de muchos, True Detective, una vez más. Una vez más. Someone once told me time is a flat circle. Es muy característico o de alguna manera refleja muchas de estos elementos de los que hemos conversado sobre el gótico. En particular, en este caso, nos referimos a la primera temporada de True Detective, la mejor de las temporadas que ha habido de True Detective, que simplemente reúne muchos factores que fácilmente pueden presentarse en una obra literaria del gótico sureño, ¿no? En este caso hablamos de supremacistas, de personas con algunas deformidades físicas que también están muy presentes. También el juego de la policía o de la ley, más bien, la interpretación de la ley y cómo se impone y qué es lo que logra hacer, o más bien cómo lo hace bajo sus propias condiciones, las relaciones endogámicas, los predicadores, es decir, hay muchísimo. Y Ujú. creo, bueno, estoy segura en realidad porque hay publicaciones al respecto, pero no las he leído, pero hay muchas referencias literarias en True Detective presentes, ¿no? Que recuperan estas cuestiones, ¿no? Después hay adaptaciones de la literatura al cine del gótico sureño en cantidades. Puede ser La balada del café triste, que está la película. Matar a un ruiseñor, donde también está sumamente presente la cuestión racial. Otras como La seducción, que tiene dos adaptaciones, una con Sofía, la más reciente que es de Sofía Coppola, con Kristen Dunst de protagonista, y si no, la de los 70 en la que estaba Clint Eastwood. Así que bueno, son algunas de las que anotamos, pero hay cantidades de adaptaciones de novelas y cuentos del gótico sureño al cine y a la televisión. Been in trouble since I was born. Bueno, Fabi, llegamos al final de este episodio, el número 13. Hicimos una especie de combo de episodios de Gótico con los Sí, elementales, Eudora Welty y Faulkner. sí, Para la próxima vamos a hacer un cambio radical. Pero no, es un tema que nos gusta, así que sí, muy bueno. no se Ajá. extrañen si en algún momento vuelve a la programación. Les agradecemos como siempre a quienes estuvieron escuchando y nos vemos la próxima. Gracias, Vane. Chao.